Vamos a empezar con el ejercicio 1. Y el ejercicio 1 tiene que ver con ver este video. ¿Sí? Vamos a ver este video y el ejercicio que vamos a resolver está dentro de ese contexto. ¿Sí? Vamos a empezar con este problema. Bueno, vamos a hacer unas preguntas acerca del video, a ver qué tal, ¿no? ¿Quién me puede decir de qué trata el video? ¿Qué tipo de reacciones se hablan en este video? De cómo los elementos que él iba cambiando desplazaban el hidrógeno. Son reacciones de desplazamiento, ¿no? Metales desplazan al hidrógeno. El hidrógeno quedaba como producto. ¿En qué estado de agregación aparecía? ¿En qué estado de agregación aparecía en los productos? ¿Cómo aparecía? ¿Cómo veías que el hidrógeno? Como burbujas. Como burbujas, o sea, es correcto. Habían burbujas, pero en sí el hidrógeno estaba en estado, o sea, sólido, líquido o gaseoso. Gaseoso. Gaseoso, correcto. Gaseoso. Ya, el hidrógeno, bueno, es un gas, sí es un gas que es muy fácil de que se combustione. El hidrógeno se puede combustionar, o sea, tranquilamente podría haber un motor a hidrógeno, pero el hidrógeno es muy fácil, es muy sencillo de que se combustione, ¿no? Entonces, la llama que ustedes veían, o todo el tema de las explosiones, era debido al hidrógeno, ¿sí? Ok, entonces vamos a trabajar con este tipo de reacciones. Hay veces hay problemas que nos dan a nosotros la reacción química y otros problemas que no nos dan la reacción, sino que nosotros debemos de buscar esa reacción y esa reacción está en el enunciado. ¿Sí? Eso vamos viendo. Vamos a leer el problema. Comenzamos con este ejercicio. Dice, si reaccionan 100 mililitros de ácido al 37%. Ese es uno de los datos. ¿Con quién? Bueno, con 25 gramos de granallas de zinc. Ustedes vieron en el video cómo aparecían las granallas de zinc, ¿no? Simplemente son zinc, están más o menos como en bolitas, podría decir, ¿no? Entonces, 25 gramos de estas granallas de zinc. Investigando, o sea, sobre las granallas de zinc, bueno, también, ¿qué son, no? Bueno, también hay granallas de zinc que tienen una pureza del 99%. O sea que las granallas de zinc son zinc al 99.99%. Esa es la pureza. Entonces a mí me va a preguntar lo siguiente, me pregunta las moles de hidrógeno liberado. ¿Sí? Esa es la pregunta, moles de hidrógeno liberado. Asimismo quiere también la cantidad de hidrógeno liberado, o sea, lo misma, muy similar, ¿no? La respuesta que te da en moles de hidrógeno liberado, esa respuesta pues transfórmala o exprésala también en centímetros cúbicos de hidrógeno. ¿Ya? Hidrógeno que se produce, hidrógeno que se libera. Y por acá hay otro par de datos con respecto a nuestro volumen, ¿no? A nuestro volumen de gas. Dice que podemos asumir que la temperatura ambiente es 25 grados Celsius. ¿Ya? Esta temperatura ambiente, 25 grados Celsius, y la presión a la que ocurre la reacción es una atmósfera. Bueno, me está dando algunos datos de presión y de temperatura. Ojo, identifica el problema y mira cómo se comporta. Está proporcionando algo de estequiometría y algo de presión y algo de temperatura. Y hay un gas involucrado. Entonces, por ahí va el problema, ¿no? Pues tiene que ver con gases, ¿sí? Dice que podemos utilizar estos parámetros, o sea, tanto la temperatura como la presión, podemos utilizarlas para el gas que se libera en esta reacción, ¿no? ¿Quién es el gas que se libera? El hidrógeno, ¿sí? Bien, otro dato importante es la densidad del ácido clorhídrico, y eso es lo que yo tendría que después ir aplicando, ¿sí? Ok. Bueno, ¿qué es lo primero? Ya luego que yo leo y más o menos sé los datos del problema, sería bueno que yo defina la reacción que está aquí. ¿Cuál sería la reacción que está involucrada acá? ¿Qué me podría decir? ¿Qué tipo de reacción tendría? Bueno, más que nada la reacción. ¿Cuál es la reacción aquí? El ácido clorhídrico con el zinc. Sí, correcto. Ácido clorhídrico
más zinc, ¿qué van a producir? Hidrógeno, van a librar hidrógeno. Ya, hidrógeno. ¿Qué más? ¿Qué más liberaría? Hidrógeno más, porque ahí la ecuación no queda, o sea, no se puede desaparecer el cloro y el zinc. O sea, Zinc o algo con el zinc y el cloro. ajá, ¿cómo se llamaría eso? Cloruro de zinc, no. Ajá, cloruro de zinc. Entonces yo voy a tener acá cloruro de zinc. Cloruro de zinc. Esa es la reacción. Entonces establezco la reacción química. Eso es importante, saber establecer la reacción química. Tenemos la reacción. Reactivos. Productos. ¿Sí? El problema no nos da la reacción, sino que nosotros tenemos que ver qué reacción sería. ¿Sí? ¿Cómo sería la reacción? Bueno, nos da los reactivos, pero por lo que hemos visto de tipo de reacciones podemos saber, o sea, cuáles son los productos. Luego que nosotros escribimos la reacción, ¿qué debo de hacer? ¿Qué más sería bueno hacer? Balancearla. Claro, verificar si esta reacción ya puede ser utilizada, sí, ver si está balanceada. Entonces vamos a ver. Para el zinc 1 y 1 zinc, ¿no? Para el cloro tiene 2 aquí. Entonces yo también le pongo 2 acá, ¿sí? Bueno, entonces tengo el 2. Y eso provoca que el cloro y el cloro ya esté igualado. Ahora vamos a ver el hidrógeno. El hidrógeno, pues aquí hay 2 y acá también 2. Bueno, ya con eso ya está balanceado, ¿no? Zinc 1, cloro 2, hidrógeno 2, también acá 2. Ya quedó balanceado. Bueno, luego de esto, ¿qué más nos tocaría hacer? ¿Qué más nos tocaría hacer? Ver, o sea, de qué tipo de relaciones voy a manejar. Según este problema, recuerda, ¿qué te está preguntando el problema? ¿Te está preguntando algo sobre los reactivos o algo sobre los productos? ¿Qué te está preguntando? Productos. Producto, ¿verdad? Te está hablando de esto, del hidrógeno. ¿Sí? Si vienes a hacer el planteamiento, hidrógeno. ¿Y qué nos pregunta el hidrógeno? Pues nos está preguntando, quiere saber, bueno, cuántas moles de hidrógeno. Quiere saber ese valor en moles. Y también quiere saber en centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. ¿Sí? ¿No? Se me está preguntando esto, ¿no? Quiere saber, bueno, el hidrógeno, cuántas moles y cuántos centímetros cúbicos de hidrógeno se liberan. Ok, usted cuenta con otros datos, ¿no? ¿Qué más nos dice el problema? Que van a reaccionar esta cantidad de ácido y esta cantidad de gramos de zinc. ¿Qué más debo de hacer? Ya sé que es una relación de reactivos a productos, porque conozco, bueno, los reactivos y también conozco los productos. ¿Qué más debería hacer? Ya sé que me están preguntando esto, ¿no? Voy de reactivos a productos. Podría conocer los productos, sí, pero voy a determinarlos. ¿Ya? ¿Cómo le haría yo ahí? ¿Qué más tocaría hacer? ¿Sí? Lo que podría Los gramos. buscar Gramos los gramos. ¿De qué sería? ¿De los reactivos o de los productos? de los productos. Ahí, ajá, vamos a encontrar los productos, sí. Pero en moles, ¿no? Vamos a encontrar los moles de producto, los moles de hidrógeno que se producen. Pero el problema, en este caso, me da a conocer las soluciones. Algo similar a lo del video, ¿no? Pero en vez de una precipitación, nosotros tenemos una flechita hacia arriba, ¿no? Se desprende en forma de gas. Sí, se desprende en forma de gas. Si nosotros ubicamos por acá el tema, ¿no? Según el enunciado del ácido clorhídrico, ¿no? Como es ácido clorhídrico, pues es AC, ¿ya?
el zinc que se agrega, ¿en qué estado está? Según lo que vimos en el video. Sólido. Sólido. Si yo voy agregando los estados de agregación, el cloruro de zinc, ¿en cómo aparecía? ¿Quién se recuerda? ¿Como un sólido o como AC? Bueno, pueden verificar después el video y ver cómo aparece. Acuoso. ¿Acuoso está? Ya bueno. Entonces, luego, para el que nos interesa ahorita, Hidrógeno gaseoso. es el hidrógeno. El hidrógeno es gas, ¿no? Porque nos preguntan los moles y los centímetros cúbicos. Bueno, al inicio yo tengo, ¿qué voy a hacer reaccionar? ¿Qué vieron en el video? Que habían 100 mililitros de ácido. Aquí yo le que la verdad no son los del video, pero es una referencia, ¿sí? Aquí yo tengo que va a reaccionar 100 mililitros de ácido al 37% con 25 gramos, en este caso, de granallas de zinc. ¿Qué son las granallas de zinc? Pues son ácido al 99.99%. Bueno, una vez que yo tengo este formato, si yo me doy cuenta, el ácido clorhídrico reacciona ¿con quién? Con el zinc, para producir hidrógeno, ¿sí? Bueno, ¿qué le tocaría hacer? Ahora sí les pregunto, ¿qué les tocaría hacer en este problema? ¿Qué más faltaría? ¿Qué nos tocaría determinar? ¿Qué determinarían luego ustedes? Una vez que ya analizamos, nos va a reaccionar igualito. La pureza. Ajá, hay que determinar la cantidad de gramos o de sustancia de ácido clorhídrico puro, ya, que va a reaccionar, y tengo que ver cuánto de zinc puro va a reaccionar, porque yo tengo claro que estos 100 mililitros que están aquí, pues no todos son ácido clorhídrico, sino que solamente el 37% es ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces yo no puedo poner acá directamente, multiplicar por la densidad y poner este valor acá, no, porque solamente de todo ese sistema, que son los 100 mililitros de ácido clorhídrico, solamente el 37% en masa es lo que va a estar reaccionando. Asimismo, los 25 gramos no van a reaccionar totalmente. ¿Por qué? Porque justamente no es al 100%, sino es al 99.99%. Sin embargo, yo podría asumir que acá ya está totalmente puro. ¿Por qué? Porque la pureza es demasiado alta, 99,99, eso ya es 100, ¿sí? Ok, entonces voy a encontrar las masas puras de los reactantes, ¿sí? Yo me doy cuenta, en este problema, pues me dan los datos del ácido y me dan los datos del zinc, ¿sí? Bien. Ahora, bueno, vamos a ver. La pregunta es, quiero saber la cantidad de sustancia pura que va a reaccionar, porque recuerden que en estequiometría ingresan sustancias puras, reaccionan sustancias puras, se producen sustancias puras, ¿sí? De sustancias puras, ¿sí? ¿Cuánto zinc puro? ¿Cuánto ácido clorhídrico puro va a reaccionar? ¿Sí? De eso se trata. ¿Bien? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos primero con los mililitros de ácido clorhídrico. Yo quiero obtener los gramos. Me voy a ir por los gramos. ¿Cuántos gramos de HCl puro? Eso es lo que ando buscando. Gramos de HCl puro. Y acá zinc. Estoy buscando los gramos de zinc. Gramos de zinc puro. ¿Y aquí me puede decir cómo hacerlo? ¿Qué hago aquí para el ácido? ¿Cómo llego a obtener los gramos de ácido clorhídrico puro? ¿Cómo lo haría? ¿Qué hacemos? Ahí tengo esos 100 mililitros como valor de partida. 100 mililitros. Con la densidad. Ya, primero la densidad y luego ¿qué más hacíamos? Primero la densidad para llevar a gramos. Muy bien. ¿Qué más sigue después de aplicar la densidad? Convertirlos a mol. ¿Dónde? Convertirlo en mol. No se podría. O sacar la pureza primero.
Claro, la pureza. Así va, en ese sentido. Primero la densidad y luego que ya está en gramos, aplico la pureza, ¿sí? De esa manera. Entonces, aquí tengo una fracción en donde voy a aplicar primero la densidad. Luego tengo otra fracción en donde voy a aplicar la pureza. Vamos con la densidad, ¿para qué? Para llevar estos mililitros a gramos, ¿sí? Recuerda que la pureza no es del ácido clorhídrico, perdón, la densidad no es del ácido clorhídrico puro, sino densidad del ácido al 37%. Así que vamos a, ¿qué me dice esa densidad? La densidad me dice que 1.19 gramos equivale a 1 mililitro de este ácido. Entonces yo en el denominador voy a poner 1 mililitro. Y en el numerador voy a estar poniendo 1,19 gramos al 37%. De esa manera. Entonces aquí los mililitros de ácido con los mililitros de ácido se van a simplificar. ¿Sí? Bien, ahora, ¿quién me puede decir cómo aplico yo acá la pureza? Si yo ando buscando los gramos de ácido clorhídrico puro, ¿qué pongo abajo? ¿Dónde pongo la pureza? ¿Arriba o abajo? ¿O dónde pongo el 100? ¿Arriba o abajo? Si yo voy a ingresar a la estequiometría, ¿cómo va? Arriba el 100. Arriba el 100. No, arriba no. El 100 no iría. Abajo al 100, 37 sobre 100. Ajá, 37 sobre 100. Porque si nosotros ponemos arriba el 100, recuerda que 100 significa total, ¿no? 100% del total. Si yo multiplico 100, que está aquí, 100 por 1.19, ¿cuánto da? 119. Ya, hay 119 gramos de ácido al 37. Ácido al 37 significa total, ¿sí? Yo quiero saber en este total cuánto hay puro, ¿sí? Así que tener en cuenta, recuerde que va a ingresar a estequiometría. Ya habíamos hecho una tabla la semana pasada, una tabla de cómo se comporta la pureza cuando voy a ingresar, ¿sí? Entonces yo puedo decir, se me hace confuso, ¿no? Escribir todo esto de aquí, todo este enunciado ácido al 37%, que ya le expliqué que eso significa 100% del total. Yo puedo decir al 100% del total, ¿cuánto ácido es puro? ¿Cuánto ácido clorhídrico es puro? Del 100% del total, solo el 37% es ácido clorhídrico puro. Solamente eso. ¿Ya ven? Recuerde, ¿quién es total? Ya, la palabra total pues significa todo. Todo. ¿Sí? Todo. Esto es solo una expresión. 100% del total también yo lo puedo escribir como ácido al 37%. ¿Sí? Pero, y se simplificaría ácido al 37 con ácido al 37. Lo puedes dejar así y trabajar. Pero, digamos, si de pronto se te hace complicado o no te sientes seguro con esa forma de escribir, podrías también escribir aquí, en vez de ácido al 37, puedes escribir la palabra total, que significa lo mismo, ¿sí? Porque aquí cuando nosotros escribimos ácido al 37% significa ácido al 37 y el resto de impurezas. Eso es equivalente a total. Bien. Entonces simplifica total con total y ahora pues los porcentajes se simplifican. Porcentaje y porcentaje se van a simplificar de esa manera. Y luego lo que yo hago es, listo, me van a quedar gramos de ácido puro. ¿Cuántos gramos me da ese valor? Si yo hago esa multiplicación. 44,03. 24,03. Así. Ya, las unidades serían gramos de ácido. Gramos de ácido puro. Eso se sobreentiende que es puro, ¿sí? Ok. Ya lo hemos hecho para el ácido clorhídrico. Ya tengo los gramos de ácido. Ahora, ¿qué me toca a mí buscar? Los gramos de zinc. Los gramos de zinc puro. Yo podría asumir que estos 25 gramos de granallas de zinc, como es zinc al 99%, pues puedo decir que hay 25 gramos de zinc y no habría problema. Porque eso ya es puro. Sí, 99, eso ya es puro. Antes de seguir con el zinc, ¿tienen alguna pregunta aquí? ¿No? Bueno, entonces en el caso del zinc,
pues podría usar el 25, pero para no caer en errores de concepto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar directamente con el tema de la pureza. Entonces voy a trabajar con la pureza. ¿Sí? En este caso, pues serían 25 gramos de zinc. ¿Sí? Al 99%. Esos son granallas de zinc. Zinc al 99.99%. Yo quiero el zinc puro. ¿Qué va arriba y qué va abajo? ¿A dónde pongo la pureza? ¿O dónde pongo el 100? El 100 va abajo. Ajá. 100 va abajo y el 99 arriba. Pues, La correcto. pureza va arriba. Yo puedo decir 100% del total. ¿Quién es el total? El total es 100 al 99.99%. Ya. En ese 100 al 99.99%, solo el 99.99% es zinc puro. De esa manera. ¿Ok? Nosotros podemos simplificar acá. 100 al 99.99% lo podemos simplificar. O si no me gustaría, por ejemplo, esa palabra, o sea, toda esta expresión, yo puedo decir total, porque es lo mismo, son sinónimos. ¿Sí? Total significa lo mismo que la expresión al. Cuando yo digo una sustancia, digo al 30%, pues me estoy refiriendo al 30% puro y su 70% para este tipo de relación. ¿Ya? O si no, puedo escribir la palabra total, lo que se le haga más fácil. Bueno, ¿qué valor tendría yo ahí como resultado de esa operación? 24,99, pero si la redondeamos 25. 25, claro. 24,99. Ya. Tenemos en 24,99 con rutas decimales. Así. Ahí el 9, dejémoslo así sin redondear. Estos son los gramos de zinc. Eso le digo que ya es casi puro, ¿no? Pero ahí está aplicada la pureza. Bien. Entonces, siempre que tengan ustedes ejercicios así, lo primero hay que buscar, ojo que me estaban preguntando los productos, lo primero hay que preguntar la cantidad de sustancias que va a participar verdaderamente en la reacción. O sea, de estos 119 gramos no van a participar todos, sino solo 44.03. Y de estos 25 gramos de zinc no participan todos, sino 24.99. Esto es lo que de verdad va a participar tanto de zinc como de ácido clorhídrico. Entonces, una vez que yo hago esto, yo puedo ya escribir aquí. Yo puedo escribir aquí esos valores para tenerlos como referencia. ¿Sí? Por ejemplo, ya podría yo escribir para el zinc 24.99. Ustedes pueden escribir debajo del zinc el 24,99. Debajo del ácido clorhídrico, pues la cantidad de ácido. De esa forma. Bien, y vamos a borrar esto. Bien. Ahí está. Entonces, ahora sí, ¿qué me tocaría hacer? Ya conozco las cantidades de los reactivos puros. Según lo que hemos visto, ¿qué sigue después? ¿Cómo se llama el cálculo que vamos a tener que hacer ahorita? No debemos saber el reactivo limitante y en exceso. Reactivo limitante y reactivo en exceso, correcto. Cuando me preguntan algo, o sea, cuando me piden un producto y me dan las cantidades de los reactivos, yo las conozco, debo de calcular reactivo limitante y reactivo en exceso. Sí. Entonces vamos a ver quién produce menos, recuerden. El reactivo limitante, y siempre es el que produce menos. ¿Bien? Entonces ahí tenemos. Vamos con el tema de las masas atómicas para estos cálculos. Para el tema de el zinc, el zinc vamos a poner una masa de 65. Al cloro le vamos a poner 35. Al hidrógeno pues 1.
Estas son las masas para cada una de estas sustancias y con ellas vamos a trabajar. Bien, entonces comenzamos. Vamos a ir a ver, bueno, la primera pregunta. ¿Cuántas moles de hidrógeno se producen, no? ¿Qué es lo primero que debo hacer con estas cantidades? ¿Qué haríamos con los gramos de ácido clorhídrico? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Quién me puede decir, expresarme con palabras? ¿Qué sería qué tendría que hacer yo primero con esos gramos de ácido? Convertirlos a moles. Y luego que lo transformo a moles, ¿qué haría yo? Una relación entre ácido clorhídrico e hidrógeno. Claro, la relación que me da la reacción química, esa es la estequiometría. Bueno, entonces de esa manera vamos a hacerlo. Ahí lo tenemos, así. Entonces yo tengo dos fracciones, ¿verdad? Ahí están las dos fracciones. Esas son las que voy a utilizar ahí. Lo mismo sería para el zinc. ¿Sí? El mismo procedimiento sería para el zinc. Tengo dos fracciones. Una para llevar a mole y otra para aplicar el tema de la relación estequiométrica. Y listo, ahí llegaría yo a las moles de hidrógeno. Bueno, primero, ¿qué pondríamos en el numerador aquí, en la primera fracción? Aquí en esta primera fracción, ¿qué pondríamos ahí? Un mol. Un mol. Un mol de ácido. ¿De cuántos gramos? 36. 36. 36 gramos. Correcto. Luego, relación estequiométrica. ¿Qué pongo abajo y qué pongo arriba? Arriba 1 y abajo 2. Arriba 1 y abajo 2, correcto. Arriba una mol de hidrógeno. Una mol de hidrógeno y 2 subíndice. 2 va como subíndice. Ya, y sí, 2 moles en el denominador. 2 moles de ácido clorhídrico. ¿De dónde sale esta mol y estas 2 moles? Bueno, es la relación estequiométrica que me da la reacción. Me dice que cada vez que reaccionan 2 moles de hidrógeno, se están produciendo, bueno, una mol de hidrógeno. 2 moles reaccionan, se producen una mol. Listo, ya tienes ahí la respuesta de las moles que se producen. ¿Cuántas moles se producen según ese cálculo? 0,61. ¿Qué valor le sale de ahí? 0,61. 0,61. ¿Cuánto? 5,61. 0, 0, Ah, ya, 0,61. Ya. Entonces serían las moles de hidrógeno. El 2 como subíndice, ustedes lo copian bien. Vamos con el zinc. Repetimos el mismo proceso. En gramos, primero transformamos a moles. Y luego pues aplicamos la relación que va en el denominador y que va en el numerador. Lo que diga la reacción. ¿Qué me dice la reacción? ¿Qué me está diciendo ella? Bueno, que una mol de zinc reacciona y se produce una mol de hidrógeno molecular. Bueno, ¿cuánto me sale ese valor? 0,38. 0,38. Bien. ¿Cuál sería el reactivo limitante y cuál sería el reactivo en exceso? El zinc, el reactivo limitante. El zinc es el reactivo limitante. Muy bien. Ya, ese es el reactivo limitante. Ya, entonces, los datos que yo tengo con el reactivo limitante, que es el zinc, el que produce menos, esos ya son datos pues, que podrían ser considerados como una respuesta, ¿sí? Una respuesta correcta. Es lo máximo de hidrógeno que se puede producir con estas condiciones, ¿no? 0,38 moles de hidrógeno. Recuerda que la parte en donde nosotros realizamos el reactivo en exceso, o sea, este cálculo que estamos haciendo, pues, es un cálculo necesario cuando yo tengo este tipo de ejercicios. Pero la respuesta que obtengo a partir del reactivo en exceso, que en este caso es el ácido, pues es una respuesta que no se toma en cuenta. Es algo que solo se debe hacer para saber quién es el limitante y quién es el exceso. Pero pues, no se toma en cuenta. Esto aquí no lo voy a tomar en cuenta, ese resultado es falso, no
no es para este problema, ¿sí? No 0,61, eso no es. Bien. Entonces voy a escribirle al zinc, que fue el reactivo limitante, y al ácido, que fue el reactivo en exceso. Bueno, el tema del ácido, que fue el reactivo en exceso. Y pues por acá el tema del zinc. El zinc fue el reactivo limitante. Entonces de esa manera vamos a ver qué nos tocaría. ¿Qué he respondido hasta ahorita? Mira, como el problema no te da rendimiento, si el problema no te da rendimiento, significa que el porcentaje de rendimiento de la reacción es 100%. Así que no debes de hacer ningún ajuste en base al rendimiento. El ajuste en base al rendimiento no iría, ¿sí? Para nada, no lo tendríamos presente acá. Entonces lo que yo acabo de obtener, que es, bueno, las moles máximas, la cantidad teórica, esa es ya la respuesta, las moles de hidrógeno que se van a obtener si reaccionan estas soluciones. Bien, ahora, ¿qué me faltaría a mí? Ya tengo las moles de hidrógeno. ¿Qué me faltaría a mí? Calcular los centímetros cúbicos. Me faltaría esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, es que hay que ver el problema y ver qué otros temas, qué otros datos me da. Bueno, el problema me dice, vamos a leer un poquito, dice que puedo asumir que la temperatura ambiente es 25 y la presión a la que ocurre la reacción es 1 atmósfera. Puedo utilizar estos parámetros para el gas que se libera en la reacción, o sea, para el gas hidrógeno. ¿Ya? Cuando nosotros queremos saber la condición o el estado, ¿verdad? O analizar un gas en cierto punto del tiempo, ¿no? Del proceso, eso se lo hace con la ecuación de estado. ¿Sí? Cuando usted quiere analizar en cierto punto, en un estado, como por así decirlo, en cierto punto del proceso, el estado de ese gas, cómo se encuentra, cuál es su presión, cuál es su volumen, ya usted debe usar ecuación de estado. Pero a diferencia de que cuando estudiamos un cambio de volumen, un cambio de presión, un cambio de temperatura, ahí no se usa ecuación de estado, sino que se utiliza ecuación bien de Boyle, Charles, Gay-Lussac o leyes combinadas. Pero cuando yo tengo así problemas en donde, mire, ¿qué obtuve? Tengo las moles de hidrógeno, ¿sí? Yo tengo las moles de hidrógeno. Este por aquí un poquito más grande. No tengo las moles de hidrógeno. ¿Cuántas son las moles de hidrógeno? 0.38. ¿Qué más me dice el problema? El problema me dice que estas moles de hidrógeno se van a encontrar a una temperatura de 25 grados Celsius. ¿Sí? Tengo esa temperatura que es 25 grados Celsius. Y tengo la presión, me acuerdo que es una atmósfera. ¿Sí? Ahí lo pueden ver. Una atmósfera. Una ATM. Bueno, cuando los problemas tengan esto, ¿no? Cuando tengan este formato, recuerda que te pregunta, centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos es el volumen. Cuando un problema se comporta así, ¿qué voy a hacer? ¿Qué ecuación utilizo? Utilizo la ecuación del gas ideal. La ecuación del gas ideal. Entonces, la ecuación del gas ideal, ¿qué me dice a mí? Me dice, bueno, que la presión por volumen es igual al número de moles por la R, por la constante R y por la temperatura. ¿Sí? Como lo que me está preguntando a mí es el volumen en centímetros cúbicos, yo debo de buscar el volumen en centímetros cúbicos, aunque como ya hemos visto, nosotros vamos a utilizar solo una constante R de los gases ideales y también sabemos que esta constante R va a definir las demás unidades, ¿sí? Entonces recuerda que lo que tú quieres buscar es el volumen, ¿sí? Sino que en centímetros cúbicos. Bueno, vamos a despejar volumen. Eso es importantísimo en la parte del despeje. Entonces, para despejar volumen, pues simplemente lo que me tocaría a mí hacer es venir y decir, bueno, la presión está multiplicando el volumen, entonces ahora esta presión ya no va a estar multiplicando
al volumen, sino que la presión tiene que pasar a dividir a toda la expresión, a toda la expresión. Entonces todo esto va a estar dividido para la presión. De esa manera queda despejado el volumen y ahí yo puedo obtener, no sé por qué se marca todo, pero bueno, ahí podría obtener mi respuesta, pero debo de reemplazar, correcto, vamos a reemplazar, pero reemplacemos bien. Siempre se debe de verificar, bueno, el valor de tu constante R. Verificas el valor de la constante R que vas a utilizar. Tiene en minúscula. ¿Cuál es el único valor que vamos a utilizar en nivelación? 0,082. Y las unidades que están relacionadas, ¿cuáles serían? ATM por litro sobre mol. sobre mol K. Atmósferas per litro sobre mol. De esa manera, ¿eh? Y listo. Y esto yo lo multiplicaré pues por la temperatura, ¿sí? Y luego pues todo esto de aquí iría dividido para la presión, ¿sí? Todo eso iría dividido para la presión de esa manera, ¿sí? Ahí está. Estos paréntesis de aquí pueden omitirlos, ¿sí? Esos paréntesis de ahí pueden omitirlos, no son necesarios, pero en este caso el programa no los quiere utilizar, los quiere poner, ¿eh? Bueno. Entonces, ¿qué más me faltaría ya? Simplemente reemplazar, ¿no? Ir reemplazando lo que es, bueno, la temperatura, y reemplazando la presión, pero aquí hay una restricción. Una vez que yo defino que la constante R es esta, ¿qué va a ocurrir? Pues significa que si tengo que reemplazar temperatura, debe ser en Kelvin, siempre, ¿no? Si tengo que reemplazar una presión, pues en este caso va a ser en atmósferas, que ya está en atmósferas, y las moles, pues en moles, ¿no? Bueno, el único que tengo que manejar acá es los grados Celsius. Debo de transformarlos a Kelvin. Ya, 25 más 273, pues eso me da 298, ¿sí? 298 Kelvin. Ya tengo todo listo para ir reemplazando. Entonces vamos a reemplazar esto. Vamos a copiar esto de aquí. A ver cómo hay. Ahí ha puesto ya la constante R, 0.082. Atmósferas por litros sobre mol por Kelvin. Bien. Ahora voy con la temperatura. ¿Cuál es el valor de temperatura? 298. El valor de las moles, estas moles me las da la estequiometría, ¿no? ¿Cuántas moles? 0.38 moles nomás de hidrógeno. Ya sé que es un gas, así que lo voy a dejar ahí. Y la presión, pues, es una atmósfera. ¿Cómo se simplifica? Pues, para simplificar esto, primero vamos con las moles. Simplifico moles con moles. Estas moles de aquí. Con estas moles se simplifican. ¿Sí? A ver, numerador de fracción superior se simplifica con un numerador de fracción inferior. Las atmósferas y atmósferas se simplifica, ¿sí? Y bueno, aquí sí, como están en la misma fracción, denominador se simplifica con numerador. El resultado que vas a obtener es un volumen, pero ¿en qué unidades? Un volumen en litros. ¿Qué volumen en litros te sale? 9,28. 9,28. 9,28 litros, esa es la respuesta, pero una respuesta que está en litros. Y la respuesta que yo necesito, pues no es en litros, sino en centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que utilizar... Multiplicar por 1000. Ajá, vamos a multiplicar por 1000, uso factor de conversión. Entonces, yo sé que un litro tiene ¿cuántos centímetros cúbicos? 1000 centímetros cúbicos. Ya está.
Litros con litros se simplifica y la resultante pues es 9.280 centímetros cúbicos. Bueno, vemos que en este caso es una gran cantidad de gas que se libera. Es una gran cantidad de gas. El volumen es grande. 298.28 litros. Por eso es que hay mucha llama. Ya hay mucha llama. La llama es constante, no para. ¿Sí? Entonces, este de aquí es la respuesta que nosotros necesitamos. ¿Sí? El volumen en centímetros cúbicos. Es lo que yo necesitaré. Esta es igual a la respuesta. Esa es la respuesta. Esta era la respuesta en litros. Y esta es la respuesta en centímetros cúbicos. ¿Sí? Bien, entonces se procede de esa manera. ¿Tienen alguna pregunta aquí con este tipo de problemas? Bueno, más o menos de forma resumida, hablando del problema, pues siempre en estos problemas nos dan unas cantidades de reactivos, nos las dan puras, cuando nos los dan de forma implícita en una solución, en algún reactivo que tiene alguna pureza, y luego hacemos estequiometría y vamos a trabajar con el gas. Y la verdad que el tema de la presión y la temperatura afecta solamente al gas. Y bueno, por medio de eso vamos a tener que calcular nosotros el volumen o de este gas, o podemos calcular, qué sé yo, la presión del recipiente, etcétera, muchas otras variables. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces... Sí, sí, está como fácil. Está fácil, sí. Ok. Ya, entonces vamos ahora a ver otro ejercicio, el ejercicio 2. Vamos con el ejercicio 2. ¿Sí? Vamos con este ejercicio 2, a ver cómo nos va. Bueno, ¿cuál es el éxito en este tipo de ejercicios en cambio? Acá tengo un ejercicio que, bueno, también es sencillo. ¿Por qué son sencillos estos ejercicios que vamos a ver acá adelante? El primerito fue el más difícil, por así decirlo, o el más largo. Porque estos tratan de gases, y en gases uno lo que hace es ver los datos, luego ver la fórmula. Habrán veces que hay que aplicar cambios de ¿cómo se llama? De presión y de temperatura, o cambios de volumen. Luego hay que ver, bueno, cuál es el inicial y cuál es el final, eso es todo. ¿Sí? Entonces vamos a leer el ejercicio. Y nos hablan determinar, vamos a ponerle, determinar el volumen que tiene un globo lleno de aire dentro de un congelador, ¿sí? Este globo va a estar dentro de un congelador, en donde la temperatura es menos 3 grados Celsius. Se conoce que la temperatura ambiente es de 27 grados Celsius y el volumen inicial del globo es 2 litros. Entonces, dentro de ese contexto, váyalo leyendo. Sí, bueno, lo que usted tiene que definir, ¿quién es volumen 1? Le vamos a poner por acá, volumen 1, presión 1, temperatura 1. ¿Quién es volumen 1? ¿Quién será volumen 1? ¿Quién es volumen 2? ¿Qué va primero? ¿Quién estuvo primero? ¿Dónde estuvo primero el globo? ¿Afuera de la refri o dentro de la refri? Afuera. Afuera, ¿verdad? Afuera. Claro, sí, correcto. Entonces, una vez que uno define qué pasó primero y qué pasó después, ahí uno dice, esto es en a temperatura ambiente, o sea, afuera, esto es en el congelador. El congelador es la estación, o sea, no es la estación 2, sino el estado 2. El estado 2 es dentro del congelador. Entonces yo hago un listado así, ¿ya? Y trato de definir, bueno, cuáles son las condiciones 2 y cuáles son las condiciones 1. Bueno, vamos con las condiciones 2. Y hago este listado que en este ejercicio pues nada más puede variar, no nos dan las moles, no nos dan nada de esas cosas. Cuando yo no tengo moles, cuando yo no tengo nada, pues obviamente voy a tener que aplicar bien ecuación del gas ecuación de leyes combinadas, ley de Gay-Lussac, ley de Boyle, ley de Charles, cualquiera de esas. En este caso, ¿qué ocurre con la presión? Veamos ahora, ya me han dicho, ¿no? El globo está primero en el ambiente, ¿no? Claro, porque ahí se inflan los globos en el ambiente. Vamos con amarillo lo que son las condiciones iniciales. Condiciones iniciales, la temperatura ambiente, 27 grados Celsius, y el volumen inicial,
2 litros. Eso es una condición inicial. Condiciones finales. ¿Quiénes son las condiciones finales? Pues dentro del congelador. Las 3. Y lo que me están preguntando que es el volumen, ¿no? Me están preguntando el volumen, ¿quieren saber eso? El que está dentro del congelador, o sea, volumen final, ¿sí? Entonces, esto de aquí del volumen, pues sería también mi respuesta. ¿Sí? Acá yo lo tendría. Bien. Entonces, Las presiones son constantes, entonces. claro, las presiones son constantes, muy bien. Las presiones son constantes porque el ejercicio no nos indica. Cuando un ejercicio no te indica la presión, pues la presión es constante, ¿sí? La presión es constante. Que también ponemos la presión es constante, de esa manera. Entonces, cuando la presión es constante, ¿qué hacemos? No se toma en cuenta la presión, ¿sí? No se toma en cuenta. Ok, no se toma en cuenta. Entonces, ¿qué ley yo tendría por aquí involucrada? ¿Cuál sería nuestra ley? Bueno, una ley que relaciona el volumen y la temperatura y la presión. Charles. ¿Cómo se llamaría esa ley? La ley de Charles. La ley de Charles, sí, correcto. Esa sería la ley. Bueno, entonces ya tenemos muy avanzado el problema. Ya sabemos que es la ley de Charles. Ya sabemos que la presión se mantiene constante. Bueno, solo toca recolectar los datos, despejar la fórmula, la incógnita, y luego reemplazar y listo. Vamos viendo un poquito eso, ¿no? Entonces, el volumen 1. El volumen 1 es 2 litros, ¿no? Volumen inicial, 2 litros. La temperatura 1, que es la temperatura ambiente, 27 grados Celsius. Vamos ahora con el tema de la volumen 2, pues eso es nuestra incógnita. ¿Sí? Vamos a determinarla en litros también. Volumen 2 en litros. La presión 2, ¿cuál es la presión 2? Eso no importa, ¿no? La temperatura 2, esa sí importa. Esa es menos 3 grados Celsius. ¿Sí? Bien. Habíamos dicho que necesitamos la ley de Charles. Entonces, esta ley que hace es igualar la temperatura, o relacionar la temperatura y el volumen de un gas. En el caso de los gases, bueno, mayor temperatura, ¿qué pasa con el volumen? Mayor también, ¿verdad? Menor temperatura, menor volumen. Bueno, esta ley se escribe de la siguiente manera. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces yo necesito despejar volumen 2. Es lo que yo necesito despejar volumen 2. Bien. ¿Cómo despejo volumen 2? Pues en la temperatura 2 que está dividiendo de este lado de la ecuación tiene que pasar a multiplicar del otro lado. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a despejar. Solo de este lado me va a quedar volumen 2. Por acá, el volumen 1 dividido por la temperatura 1. Y pues lo que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Cuál es la temperatura 2? ¿Sí? Bueno, ¿qué haríamos acá? ¿Cuál es la única restricción que aplican para esta fórmula? ¿Cuál es la restricción? ¿Que el volumen siempre debe estar en litros o que la temperatura siempre debe estar en Kelvin? ¿Cuál de ellas es la restricción correcta? La temperatura hay que pasarla a Kelvin. Ajá, la temperatura siempre debe estar en Kelvin. El volumen pues puede estar en lo que sea, puede estar en litros, puede estar en mililitros, puede estar en lo que sea, en galones, ¿sí? Centímetros cúbicos, la verdad no hay problema. Solo hay que ser conscientes nomás. Conscientes de que si yo reemplazo aquí el volumen en litros, entonces la respuesta estará dada en litros también. Si yo reemplazo en centímetros cúbicos, la respuesta también estará dada en centímetros cúbicos. O sea, hay que ser conscientes nada más. Pero, en cambio, sí hay restricción para el tema de la temperatura. Entonces, yo sumo acá más 273. ¿Cuánto me da esto? 300, ¿verdad? Y por acá, el menos 3 es la temperatura del congelador. Más 273, eso da 270 Kelvin. Ahí lo tenemos, 270 Kelvin.
¿O no? Listo, ya tenemos todo. Ahora lo que hay que hacer es simplemente reemplazar. Como me piden el volumen en litros, no hay problema. Reemplazo en litros y obtengo en litros y no ha pasado nada. ¿Sí? Bueno, vamos a reemplazar el volumen inicial. ¿Cuál fue el volumen inicial? 2 litros. Así que voy a poner 2 litros. ¿Cuál es la temperatura inicial? 300 grados Kelvin. ¿Cuál es la temperatura 2? La temperatura final es 270. 270 Kelvin. ¿Sí? Y ahí voy a obtener el volumen 2. Bueno, resuelvo esto. Y Kelvin se va con grados Kelvin. ¿Sí? El resultado. Bueno, como reemplacé volumen en litros, obtengo resultado en litros. Si hubiese reemplazado en onzas fluidas, obtenía el resultado en onzas fluidas. Si reemplazaba en pie cúbico, obtenía el resultado en pie cúbico. Así funciona, ¿sí? La única restricción es, en cambio, acá sí hay restricción para todo, ya que las unidades en las que tú vayas a utilizar esta fórmula van a depender de la constante de gas ideal que estés utilizando, ¿sí? Bueno, sigamos, ¿cuánto nos da ese valor? Y luego hay que verificar si de verdad tiene lógica la respuesta. Sí, hay que verificar si de verdad esta respuesta es lógica. ¿Cuánto nos sale ese valor? 1,8. 8 litros. 1,8. 1,8 litros, correcto. ¿Tiene lógica o no tiene lógica esta respuesta? O sea, que el volumen dentro del congelador sea más pequeño, se hace más chiquito que el volumen que está afuera. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? ¿Qué opinan? Sí. Sí, ¿verdad? Claro, porque mientras la temperatura sea más baja, ¿qué pasa con el volumen? También baja, porque acá es directamente proporcional. O sea, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Mayor temperatura, mayor volumen. ¿Sí lo ven por acá? Vamos a ver. Mayor temperatura, mayor volumen. 1.8, ¿no? Mayor temperatura, 300K, mayor volumen, 2 litros. Menor temperatura, 270K, menor volumen. Directamente proporcional. Y por eso es importante saber esto de que el tema de las proporciones, o sea, si es directamente proporcional, si es inversamente proporcional, porque le permite verificar, pues, si la respuesta tiene sentido, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Okay. Entonces, vamos ahora con otro ejercicio. Vamos con otro ejemplo. Vamos con este ejemplo de acá. Vamos con el ejercicio 3 y... El ejercicio 3 dice lo siguiente. Dice, calcule el volumen en litros que ocupa 7.40 gramos de amoníaco a TP. ¿Qué es TP? Cuando ustedes vean en una lección, examen, TP, pues significa temperaturas, bueno, condiciones de temperatura y de presión y presión estándar. Bueno, ¿cuáles eran esas temperaturas de condiciones? Bueno, condiciones, perdón, de temperatura y presión estándar. Son estas condiciones de temperatura y presión a las que se experimentó o a las que se obtuvo la constante del gas ideal R. ¿Sí se acuerdan? Una mol de gas ideal que se sometía a una temperatura de 0 grados Celsius y a una presión de 1 atmósfera. ¿Cuánto volumen lograba ocupar? ¿Sí se recuerdan? 22.4 litros. Ya, eso significa, o sea, presión estándar es 1 atmósfera, temperatura estándar es 0 grados Celsius. Ok, ¿cómo se resuelven este tipo de ejercicios? Cuando yo tengo bien la cantidad del gas en gramos, cuando yo tengo los moles del gas, ¿sí? Y me preguntan el volumen,
Si me preguntan el volumen y me dan la temperatura y me dan la presión, ¿qué es lo que yo debería hacer? ¿Qué utilizo? Aquí se ve clarito que yo no tengo por qué utilizar ley de Charles, ley de Gay-Lussac, ¿qué más les iba a decir? Leyes combinadas. Eso no se utiliza. ¿Por qué? Porque aquí no hay forma. No hay forma. Cuando vean problemas así como estos, en donde se quiera analizar ese sistema en un punto determinado, en un estado, por eso se llama ecuación de estado, ¿sí? Entonces ustedes van a utilizar presión por volumen es igual a NRT, ¿sí? De esa manera. Entonces, bueno, vamos a poner unas masas atómicas y ustedes van a intentar hacer este ejercicio. Yo creo que en unos de 5 a 7 minutos lo pueden terminar. Ustedes lo realizan, me dicen la respuesta, yo les aviso si está bien o no y luego lo hacemos, ¿no? Hacemos el ejercicio. Traten de resolverlo ahorita, ¿eh? Nueve punto 85. 9.85. 9.74. 9.74. Vamos a ver. Ya. Ok, la respuesta del libro es 9.74, pero también haciéndolo también sale 9.85. Todo depende de la cantidad de decimales que hayas utilizado. Entonces, esto va a ser muy común en el examen. En el examen, pues, van a haber ejercicios en donde a usted no le salga exactamente. ¿Y esto de qué va a depender? Va a depender de la cantidad de decimales que utilicen en el procedimiento, o también va a depender de que algunas masas atómicas pues se redondean, ¿ya? Y pues provocan esa especie de distorsión. Pero para el tema del examen no tiene que preocuparse. ¿Por qué? Porque las respuestas hay una distancia muy grande entre respuesta y respuesta, ¿sí? Entonces vamos a resolverlo. Y vamos a ir explicando un poquito por qué sale 9.74 y por qué también sale 9.85, ¿sí? Entonces, ya, muy bien, van bien. Entonces utilizamos el tema de la ecuación de gas ideal, presión por volumen es igual al número de moles por la constante R y por la temperatura. Ando en búsqueda del volumen igual que en el anterior ejercicio. Entonces, ¿qué ocurriría? La presión que está multiplicando tiene que pasar a dividir. Tiene que pasar a dividir. Bueno, P mayúscula. Vamos a reemplazar, tenemos que reemplazar estos valores. Pues por aquí yo tengo n por... Voy a poner lo mismo, déjame copiar mejor. Ya.
Entonces, la constante R, ¿no? La constante R es la que manda sobre las demás unidades. La única que sabemos, bueno, no es la única que sabemos, sino la única que vamos a utilizar en este curso. 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. ¿Sí? En este caso, yo tengo las moles, o sea, no tengo las moles, pero yo tengo los gramos. Así que lo que voy a hacer es transformar de gramos a moles y listo. ¿Sí? No hay nada complicado ahí. Entonces, ahí tendría yo las moles. La temperatura está en grados Celsius, pero yo debería transformarlo a grados Kelvin. Esa es la temperatura a la que está este gas, ATP, ¿no? Está a presión de una atmósfera y está la temperatura de 0 grados Celsius. 0 más 273, pues es 273. Pero en este caso, Kelvin, ¿sí? 273 Kelvin. Listo, ya está la temperatura, ya la tenemos lista para reemplazar. La presión ya está en atmósferas. Está todo listo, solo faltan las moles. ¿Sí? Las moles de este gas. Voy a saber esta cantidad de gramos, pues, ¿qué debo hacer con ella? Transformarla a moles. Bueno, esto lo hago aquí arribita. Entonces tengo 7.4 gramos de amoníaco, NH3, el 3 es de subíndice, sino que acá es complicado escribir un subíndice. Sí. Bueno, entonces, ¿qué me dice la masa molar? La masa molar me dice que una mol de amoníaco tiene ¿cuántos gramos? Bueno, es simplemente una mol de amoníaco tiene 17, ¿no? 14 más 3 de hidrógeno, 17 gramos. Entonces se simplifica. Se simplifican los gramos de amoníaco, con los gramos de amoníaco, ahí es donde yo tengo las moles de amoníaco. Ya, si hago esa división, ¿cuánto me da ese valor? Así que me da 0,44, redondeando y todo. Estas son las moles. Bien, aquí vamos a reemplazar, ya todo lo tenemos listo. Vamos a reemplazar. Yo vengo y reemplazo, ¿no? Reemplazo aquí. Bueno, reemplazo. Las moles, ¿cuántas moles tengo? Al 0,44 moles de amoníaco. El amoníaco es un gas. Para la temperatura. ¿Cuál es la temperatura a la que se encuentra en esta cantidad de amoníaco? Reviso el problema. ¿Qué me decía? La temperatura de presión estándar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que 273 Kelvin. correcto, 273 Kelvin. Ocurre que sí, 273 Kelvin. Muy bien, reemplazo ahí la temperatura. Las moles. Van a ver cómo dar la respuesta en base a cómo yo haga el ejercicio, ¿no? 0.44 moles, ¿no? Moles de gas. Y la presión es una atmósfera. La presión es una atmósfera. Bueno, comencé a reemplazar ahí, ¿no? Lo reemplacemos ahí para que quede como una secuencia, ¿no? 273 Kelvin. Y la presión es una atmósfera. Ya, se simplifica idéntico, ¿no? Idéntico que en el anterior ejercicio. Ya lo tengo. La simplificación de las unidades es igual, el resultado te dará en litros, porque estás despejando volumen. Ya, listo. Una vez que ustedes hacen este cálculo, o sea, si ustedes ponen en la calculadora, miren, ustedes ponen en la calculadora 0.44 por 0.082 por 273 y luego ponen igual y aplastan el igual, ¿cuánto les sale ese valor en la calculadora? 9,84. 9,84 redondeado. No, pues 9,85.
Ya. 9,85 ya, litros. Ahora miren, ahora la diferencia de la elaboración del cálculo y me da la respuesta del libro que es 9,74, algo así, ¿no? Ya, ¿cómo funciona esto? Miren. A ver, aquí, esta es la parte crucial. Aquí es donde los decimales se truncan al decidir solamente dos decimales, no se truncan. Entonces yo vengo y pongo en la calculadora ahorita. Esto lo vamos a hacer directo. 7.40 dividido para 17. Vamos a poner en la calculadora 7.40 dividido, aquí no tengo signo de división, no lo tengo. Les pongo este slash. Ustedes pongan dividido para 17. Ok, eso debería dar 0.40. No hago nada todavía. O pueden ponerle igual, ¿sí? Pero van a escribir inmediatamente o van a dejarlo así, como ustedes quieran. Pero pueden dejarlo así, ¿no? 7.40 dividido para 17 y multiplicado. Ya, para no poner 0.44, yo pongo 7.40 dividido para 17 multiplicado por 0.082 y luego por 273. Y luego le doy igual y vamos a ver cuánto me sale ese valor. 9.74. 75. 74, 75, 75 redondeado. O no sé. Ujú. No, 75 redondeado. Bueno, No, 74. 74, ya, listo. Ok. Entonces, ¿sí ven cómo afecta a... Es el tema de decimales, o sea, no es que uno está bien y el otro está mal, sino que cuando nosotros trabajamos así con dos decimales, puede haber eso, puede haber esto, dependiendo de hasta dónde tú deseas hacer continuo el cálculo, ¿sí? Entonces, tienen que tener, bueno, no cuidado, sino que tienen que, o sea, seleccionar en el examen la respuesta más cercana a la suya y tener en cuenta de que usted va haciendo, pues, truncando decimales, ¿sí? Usted va truncando decimales, así que no hay problema. O el profesor que hizo la pregunta, pues, truncó decimales, ¿ya? Así que ustedes lo que hacen es seleccionar la más cercana. Porque yo creo que sí hay una diferencia notable, o sea, muy grande entre una respuesta y la otra, ¿sí? Así que no tienen por qué preocuparse de eso. Ahora, vamos a tratar de... Bueno, primero, ¿tienen alguna pregunta? Entonces tendríamos que realizar una comprobación que la respuesta nos salga un poco diferente. No, eso demora. Un examen usted no quiere demorarse. Un examen quiere hacerlo rápido, así que no haga eso. Simplemente le selecciona la más cercana, porque después tendría que hacer 2 veces el mismo cálculo. ¿Sí? Sino que aquí lo estamos enseñando, ¿por qué? Para que usted se convenza, o sea, de que si me da, en el examen dice 9.40, a mí me da 9.32, pues esa es. Esa es la respuesta. Si usted hace bien, esa es la respuesta. ¿Ya? Okay. Pero no es que tiene que hacer alguna comprobación. Si nosotros estuviésemos trabajando en un Excel, en una plantilla Excel, pues Excel trabajaría con todos los decimales y como sea, pues vamos a obtener una respuesta más exacta. Pero eso se sabe, eso todos sabemos. Por eso las preguntas no es que una respuesta es 1.11, la otra es 1.12, no. Hay diferencia, hay mucha diferencia entre una y la otra, ¿sí? Bien. O sea que cuando hacemos el ejercicio tenemos que ver cuál se aproxima más a los literales que están en el examen. Claro, porque nosotros truncamos, puede que te salga exacto, puede que no, dependiendo de cómo vayamos haciendo. Y no significa que hacer así esté mal o no pasa nada. Sí, tienen que marcar la más cercana. Correcto. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a verificar otra forma de hacer el mismo ejercicio. ¿Ya? Nosotros podemos hacer este ejercicio de otra manera y obtener una respuesta buena, muy buena. ¿Por qué? Porque me dice que este gas que está aquí, está a condiciones y temperatura de presión estándar. Justamente está a estas condiciones, ¿no? Esos 7.4 gramos de amoníaco, ¿a qué temperatura están? Están a 0 grados Celsius. ¿A qué presión están? Están a 1 atmósfera.
Entonces, solamente por esto yo voy a obtener una buena respuesta, ¿sí? Solamente por eso voy a obtener una buena respuesta y puedo aplicar otra forma de hacer este ejercicio. Bueno, voy a escribir acá, le voy a poner aquí un membrete que se va a llamar forma 1, esa es la forma 1, pueden ponerlo ustedes ahí. Forma 1, lo que hemos hecho, forma 1. ¿Ya? Y por acá yo voy a poner algo que es, bueno, le voy a poner forma 2. Sí, ahí está la forma 2, vamos a ver la forma 2, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues en la forma 2 nosotros de todas maneras partimos de este dato de partida, perdón, la redundancia. Y unos 7.4 gramos de amoníaco, 7.4 gramos de amoníaco. ¿Ya? Desde ahí voy a partir, pero ¿qué voy a utilizar? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar, forma 2 es, vamos a utilizar el concepto de volumen molar. ¿Para qué? Para gases ideales. ¿Sí? Es el concepto de volumen molar para gases ideales. O la razón molar, a veces le llaman. Bueno, pero es para gases ideales. ¿De qué trata esto? Trata del experimento que vimos la clase pasada. Que si yo pongo ¿cuánto? Una mol de gas ideal. ¿Ya? Una mol de gas ideal, ¿a qué temperatura? A estas temperaturas. ¿A qué temperatura? Pues a temperatura de 0 grados Celsius y presión de una atmósfera. Cuando yo someto una mol, ¿no? Una mol de gas ideal, yo lo pongo a estas condiciones. ¿Qué pasa con esa mol? ¿Qué pasa con el volumen? ¿Qué se recuerda? ¿Cuánta es la cantidad de volumen que se produce? 22,4. 22.4 litros. 22.4 litros, pues, y de aquí nosotros podemos usar una relación. ¿Sí? Ese es el volumen molar. Yo puedo decir que una mol de gas ideal tiene ¿cuántos litros? Tiene 22.4 litros de gas ideal. ¿Sí? Esto yo lo puedo utilizar. Una mol de gas tiene estos litros de gas ideal. ¿Sí? Bien, pero yo puedo utilizarlo porque voy a tener una respuesta muy, muy precisa, porque justamente estos gramos de amoníaco están a estas condiciones. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo yo haría el ejercicio? Pues en ese caso yo lo que voy a hacer es hacer como factores de conversión y voy primero a transformar estos gramos de amoníaco, lo voy a transformar a moles de amoníaco. ¿Y cómo le hago? Pues yo voy a escribir acá, una mol de NH3 equivale a ¿cuántos gramos? A 17 gramos, ¿no? Y ahí ya llego a las moles que me da 0.44, pero aquí ya no voy a truncar la operación, sino que voy a ir directo, ya que transformé a moles, ¿verdad? Porque gramos con gramos se simplificó gramos con gramos. Entonces, bueno, ¿qué me tocaría hacer? Me tocaría aplicar el tema de volumen molar. ¿Qué pongo en el denominador y qué pongo en el numerador? Recuerde que el amoníaco es un gas. Entonces, yo veo que es un gas ideal porque la presión es baja, la temperatura pues es justamente la temperatura a la que se determinó la constante R. Entonces, yo pongo en el denominador una mol de gas, el amoníaco, ¿no? Una mol de amoníaco, una mol de gas, tiene ¿cuánto? ¿Cuántos litros? 22.4 litros de gas, ¿sí? De esa manera. Y esa es la relación molar, gas ideal. ¿Quién es el gas ideal? El amoníaco. ¿Sí? Yo puedo decir una mol de amoníaco, pues tiene, voy a poner entre paréntesis, bueno, gas ideal para tener en claro que de ahí viene esta relación, ¿sí? ¿Ya? Una mol de gas ideal tiene 22.4 litros de gas ideal. El amoníaco es un gas, solo lo puedo aplicar. Ojo, esto solo se puede aplicar para gases, ¿sí? Solamente para gases. O sea, yo no puedo ir a hablar de un líquido así, de un sólido peor, ¿no?
Entonces, ¿qué respuesta me voy a obtener aquí? ¿Cuál es el valor que obtengo? Resuelvan. ¿Cuánto sale ese valor? ¿Cuál es la respuesta ahí? $11,84. 11,84. 9,75. 9,. No, me confundí. 9,75. Ya, litros. Estos son los litros de amoníaco. ¿Sí? Litros de amoníaco, que es un gas ideal. Entonces, sí, esa es la respuesta. 9,74. Bueno, la del libro es 9,74. Acá nos ha salido 9,75. De todas maneras, está bien. ¿Sí? Está bien. No pasa nada. Entonces hemos obtenido, hemos resuelto el ejercicio de estas dos formas. Otra cosa importante, ¿cuándo también se puede utilizar esta relación? Esta relación también se puede usar en esos problemas o en determinados problemas en donde nosotros, o se nos menciona a nosotros que hay un gas involucrado. ¿Ya? Vemos nosotros en el contexto que hay un gas involucrado y nos piden bien la presión, nos piden el volumen, nos piden el volumen y la verdad no nos indican ni la presión y tampoco nos indican la temperatura. No nos indican nada, pero quieren el volumen, ¿sí? O sea, más o menos como que si yo les digo acá, en este enunciado, yo les digo, ¿saben qué? Hay 10 gramos de hidrógeno. Determina el volumen. Así, y nada más. ¿Cómo le hago? Ya, cuando el problema no te dice nada de la presión ni de la temperatura, pues tú puedes asumir que eso se comporta como un gas ideal y puedes obtener una aproximación. Una aproximación. ¿Ya? ¿Y cómo se lo obtiene? Pues simplemente los gramos de hidrógeno los transformas a moles y luego a esos moles les aplicas la relación, esta relación, ¿no? Una mol de gas ideal tiene 22.4 litros. Y transformas de moles a litros, pero ojo, de gas, ¿no? Y listo. ¿Habrían problemas así en la tarea que les envié? ¿Hayan problemas así? Yo creo que sí. Bueno, entonces ahí pueden verificar. ¿Tienen alguna pregunta? No, no hay preguntas. Bueno, de todas maneras, cualquiera de los dos es una forma de resolver. ¿Sí? Ok. Entonces vamos ahora con otro ejercicio. Vamos con otro ejercicio. Miren, este es el ejercicio 4. Este es un ejercicio 4, también tiene que ver con gases. Miren, vamos a leerlo un poco, ¿no? Me dice que hay un globo inflado con un volumen de 0.5 litros de helio a nivel del mar. O sea, al nivel del mar, bueno, la presión es de una atmósfera. Dice que este globo se deja elevar a una temperatura de 6.5 kilómetros. Aquí está, en la imagen nosotros podemos observar cómo ya el globo está acá arriba y pues la altura de 6.5 kilómetros, pues es una buena altura, ¿ya? En donde, miren, mientras nosotros subimos más, o sea, si vamos más hacia arriba, la presión es más baja. Miren que a 6.5 kilómetros ya la presión disminuye, desde una atmósfera está disminuyendo a 0.4, más de la mitad. Bueno, el asunto es que me van a preguntar algo, vamos a ver qué nos dicen. Suponiendo que la temperatura permanece constante. Aquí hay una suposición. La temperatura permanece constante. Y como la temperatura permanece constante, pues no se debería tomar en cuenta. Me pregunta a mí, me dice al final del problema, me dice, bueno, ¿cuál será el volumen final del globo? ¿Cuál es el volumen final del globo? Entonces, si nosotros aplicamos la misma técnica, bueno, de un lado escribir condiciones iniciales y del otro escribir las condiciones finales, no deberíamos confundirnos, ¿sí? Si lo hacemos de esa manera. Ok. Entonces vamos primero a ver el tema de los datos.
Ahí está el gas, ¿no? Bueno, ¿dónde se infla este globo? Vamos a ver, ¿quién es volumen 1? ¿Quién es presión 1? ¿Quién es temperatura 1, no? ¿Quién es volumen 1? ¿Quién es presión 1? ¿Y quién es temperatura 1? A ver, ¿quién es volumen 2? Perdón. Y acá, temperatura 2. Bueno, como les había, ¿qué les dijo el problema? La temperatura permanece constante. Bueno, entonces, ¿qué ley relaciona el volumen y la presión de un gas? ¿Cómo se llama esa ley que relaciona el volumen y la presión del gas? Ley de Boyle. La ley de Boyle. La ley de Boyle, correcto. Entonces, la ley de Boyle ahí me decía lo siguiente. Me decía que, bueno, presión 1 de Boyle me decía, bueno, cuando tienes presión 1 por volumen 1, va a ser igual a la presión 2, presión final, multiplicado por el volumen final de un gas. Y me dice, bueno, que la presión es, a ver, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. O sea, mayor presión, menor volumen, ¿no? Y menor presión, mayor volumen. Ok, vamos a ver. ¿Dónde es lo inicial? ¿A nivel del mar es lo inicial o a nivel del mar es lo final? ¿O arriba es lo inicial o arriba es lo final? ¿Qué parece según el problema? Arriba es la final. ¿Sí? Arriba es la final. Correcto, arriba es lo final. Según el problema, bueno, arriba es el final. Sí, eso me está preguntando. Entonces vamos con las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales las vamos a escribir, bueno, a subrayar en amarillo. Condiciones iniciales, dice que se infla primero un globo de 0.5 litros a nivel del mar. Esto es la presión, ¿sí? A nivel del mar es una atmósfera. Así que tener en cuenta eso. Ahora las condiciones finales, pues ya cuando el globo sube, pues quiere saber, tiene los datos de la presión y quiere saber, bueno, cuál es el volumen final, el volumen cuando el globo está arriba. Yo me imagino saberlo porque en este equipo que está aquí de alguna u otra manera debe detectar el volumen. Entonces más o menos va a obtener va a hacer un experimento, a ver qué tan preciso es la ecuación para determinar el volumen, ¿no? El volumen que puede medir ese globo, ¿eh? Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, volumen 1, 0.5 litros, o sea, 55, perdón. A nivel del mar, 0.55 litros. La presión a nivel del mar es una atmósfera. Vamos con volumen 2. Volumen 2 es nuestra incógnita. Sí, y bueno, no nos dicen nada, pero lo vamos a obtener en litros. Y la presión 2, cuando está allá arriba a 6.5 kilómetros, pues la presión es menor. Mientras yo vaya alejándome más de la Tierra, pues la presión va bajando. ¿Sí? Mientras vaya más subiendo, pues la presión va a bajar. 0.40 atmósferas. ¿Sí? Bien, entonces aquí está mi respuesta. Lo que yo ando buscando. Bien, entonces ya tengo la ecuación ley de Boyle. Volumen 2 es lo que yo debo de simplificar, o sea, no de simplificar, sino de despejar. Entonces yo despejo esta ecuación. ¿Y qué pasaría? Bueno, como volumen 2 está multiplicando por presión 2, ¿qué debo hacer con presión 2? Pues presión 2 que está multiplicando volumen 2 debe de pasar a dividir toda esta expresión de aquí. Toda esta expresión debe de pasarla a dividir
Y listo, de esa manera. Ok, entonces verifico los datos. Miren, no hay restricciones. No hay restricciones para reemplazar los datos acá. O sea, no significa que solo puedo reemplazar datos en atmósfera, sino que usted debe de ser coherente con el tema de las unidades. O sea, mire, si yo reemplazo en atmósferas presión 1, pues la presión 2 también debe de estar reemplazada en atmósferas. Si yo reemplazo en milímetros de mercurio la presión 1, pues la presión 2 también debe de estar en milímetros de mercurio, pero no hay ninguna restricción. La restricción en todas las unidades se da únicamente cuando utilizo la ecuación del gas ideal, porque yo tengo presente una constante R. Esa constante R pues tiene unas unidades y define las unidades de las demás variables, ¿sí? Pero acá no. Y ojo, pues si yo reemplazo el volumen en litros, pues obviamente voy a obtener el volumen 2 en litros. Y si lo reemplazo en metros cúbicos, voy a obtener el volumen 2 en metros cúbicos. Eso es todo. No es una ley que dice, no, es que siempre hay que transformar a litros. No, ¿sí? Solamente es, bueno, una unidad que es más manejable, pero no es obligación, no es ley, ¿sí? Bueno, vamos a reemplazar entonces. Presión 1. Una atmósfera. Una atmósfera. Escribir esto. Una atmósfera. Volumen 1. El volumen 1, 0,55 litros. Presión 2. ¿Cuánto es la presión 2? 0,40 atmósferas. Porque ahí arriba la presión es más baja. Bueno. Ahora veamos qué tal la respuesta. Tiene que ser una respuesta coherente, ¿no? Bueno, ¿qué valor nos da de volumen 2? A 37. ¿Cuánto? 1,37. 1,37 litros. Correcto. Bueno, 1,37. Bien. Está bien. Ahora verifiquemos el tema de la coherencia de la respuesta. ¿Sí? A ver, verifiquemos. ¿Qué ha pasado? Vamos a copiar esta respuesta de 1,37 litros. Bueno, aquí pongamos 1,37. 1,37 litros. Veamos. A ver, es lógico que si la presión baja, el volumen aumente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no? Entonces, ya, para eso nos sirve, ¿no? Saber el tema este. Porque, bueno, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Aquí lo vemos. En cambio, la presión baja, el volumen sube. Son inversamente proporcionales. Baja presión, aumenta volumen. Sube presión, baja volumen. Inversamente proporcional. Entonces, esa es la respuesta. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, comentario o algo por el estilo. ¿No? ¿Qué les pareció el ejercicio? Sencillo, ¿no? Siempre y cuando hay que definir, ¿no? ¿Qué es inicial, qué es final? Aquí, inicial, pues, es a nivel del mar. Primero está ahí a nivel del mar. Y acá es, pues, el 65 kilómetros de altura. Ese ya es el estado final, ¿no? Inicial y final. Correcto. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver si ustedes, cómo les va, e intenten hacer esto. Intenten hacer este ejercicio. Intenten hacer y luego, pues, me dicen qué tal les fue. Vamos a leerlo un poquito. ¿Sí? Me hablan de argón. Argón es inerte, se emplea en los focos para retrasar la vaporización del filamento de tungsteno. Tungsteno es wolframio, sí, es lo mismo. La W en la tabla periódica. Ya, ese filamento alcanza unas temperaturas altísimas, ¿sí? Tanto en esto es incandescente, ¿no? Pero también en los LED, no, perdón, en las fluorescentes. Los fluorescentes también alcanzan temperaturas muy altas, ¿sí? Entonces, bueno, me dice que cierto foco, un foco este es, ¿ya? Contiene argón, un gas,
a 1.20 atmósferas primero. Y mira, la temperatura es 118 grados Celsius. A esa temperatura, pues la atmósfera, la presión que ejerce el argón sobre el interior, ¿no? Sobre este recipiente es de 1.20 atmósferas. Dice que se calienta el argón, si estamos hablando del argón, se calienta a 858 grados Celsius a volumen constante. A volumen constante, me dice, calcula la presión final en atmósfera. Alguien que me diga por qué es a volumen constante, esto de aquí necesariamente, por qué este sistema se mantiene a volumen constante. ¿Quién me puede indicar eso? ¿Por qué es a volumen constante esto? Porque no se puede modificar el volumen de un foco. Claro, porque eso es vidrio, ¿verdad? Eso bien, o sea, rompe o no, ¿sí? Correcto. Entonces, Claro. es vidrio. Así, el acero también le pasa eso y más así. O sea, no es como un globo, ¿verdad? Es muy distinto este sistema versus este de acá. El globo, pues, se va a inflar. En cambio acá no va a cambiar su volumen. Bueno, eso es importante. Bueno, pueden seguir. Ahora intenten resolverlo y luego me dicen la respuesta. Y yo tengo acá ya resuelto y les digo, ¿no? Si está bien o no está bien. A ver, vamos a hacerlo nosotros ya. De pronto se haya habido un error por acá. Bueno, vamos a ver. Entonces sale, vamos a ver cuánto nos sale. Entonces la presión 1. ¿Cuál es la presión 1? 1.20, ¿verdad? No, 20, sí. La presión 1. Y a esa presión 1, pues la temperatura del foco es 188 grados Celsius. ¿Ya? Luego la presión 2. La presión 2, esa es la que nos preguntan, ¿verdad? Ya, y la temperatura 2, pues es mucho mayor. 800 grados Celsius. Ya, bueno, identificamos, bueno, como nos pide la respuesta en atmósferas, sencillito, reemplazamos en atmósferas y obtenemos respuesta en atmósferas. Pero el tema de la temperatura sí es muy importante, que debemos de transformar a grados. 461. 461. 461. Ajá. 1131. 1131. En la cama 273. 1131. Vamos a ver por acá esto. Bien. Ya, entonces, una vez que ya tengo esto, voy a definir qué ley es. ¿Cómo se llama esta ley? La que relaciona sistemas. La de Gay-Luz. Gay-Lussac. Claro, Gay-Lussac, sí. La ley de Gay-Lussac. Constantes. Gay-Lussac. Gay-Lussac. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Sí? Es todo. Ya, y luego, bueno, ¿qué nos tocaría hacer? Despejar la presión 2. Yo la presión 2. Vamos a subrayarlo. Ahí está. A ver, aquí déjame corregir. He puesto T1, T2, ¿no? Ya, lo lógico es que si aumenta la temperatura, la presión también aumenta. Así que eso es, por eso no está mal la respuesta que dijo la compañera. Así que tenía mucha lógica, pues vamos a hacer. Ya, entonces, ¿qué me tocaría a mí hacer? Pues esa temperatura 2 pasa a multiplicar, correcto. Aquí tengo presión 2. Vamos a reemplazar, una vez que ya está todo, reemplazamos. Reemplacemos. A mí me 0,0029. No sé qué dice más. Ya, vamos a ver, ¿no? Entonces la presión 1. A mí me salió 2,94. Entonces, o sea, A 2,94. Sí. temperatura Sí, 1, 2,94. 2,94. Vamos a ver.
grados Atmósfera. de 131. Listo, se simplifica. Kelvin con Kelvin. La temperatura, o sea, el resultado está dado en atmósfera. Eso es lo que queremos, atmósfera. Multiplicamos 1.20 por 1131 dividido por 461. ¿Cuál es el valor que obtenemos ahí? 2,94 atmósferas. 2,94 atmósferas. Listo. 2,94 atmósferas. 2,94 atmósferas. Okay. Entonces la presión que adquiere acá es 2,94.